A ver, imaginemos la escena. Es de noche, cae una tormenta terrible y en la terraza de una preparatoria abandonada, una chica corre. Corre por su vida, aterrorizada. Uf, Así de golpe, nos recibe el material que vamos a analizar hoy. Es un guión, se titula Love Diary, episodio 01, y es del autor Beto Tipán. y es que es una apertura que te agarra de inmediato, ¿eh? Te dice desde el segundo uno que esto no va a ser la típica historia escolar de romance. Para nada. De hecho, el propio autor incluye una advertencia. Nos dice, ojo, aquí hay contenido de violencia gráfica, hay temas delicados, aclara que es ficción, claro, pero que usa estos elementos para contar algo mucho más profundo. Exacto, y esa es nuestra misión hoy. Vamos a sumergirnos en ese mundo, que es oscuro, es complejo, y que mezcla la vida de preparatoria con un thriller psicológico muy denso. Y para poder entenderlo, hay un concepto que es fundamental, que es el motor de todo. Tenemos que hablar del arquetipo yandere. Sí, por favor, explícanos qué es exactamente. Es un término que viene del manga y el anime japonés. Describe a un personaje, casi siempre una chica, que al principio parece perfecta. Es dulce, es cariñosa, atenta. El ideal, digamos. El ideal, sí. Pero esa devoción, ese amor, se transforma en una obsesión. Una obsesión tan, pero tan extrema que se vuelve psicótica, violenta, posesiva. O sea, una persona que haría cualquier cosa por su amor. Cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa me refiero a secuestrar, a herir o incluso a matar a quien se interponga. Ok, esa es la bomba de tiempo que tenemos en esta historia. Pero bueno, antes de llegar a ella, vamos a conocer a nuestra protagonista, la chica que corre en esa terraza. Misaki. Misaki Himura Sasaki Yuko. Tiene 15 años y al principio el guión la describe como una chica, pues, alegre, un poco torpe, insegura. La típica chica buena, ¿no? Usa gafas, le encanta dibujar, leer. Una vida súper normal. Súper normal. Hasta que tiene una pesadilla que, bueno, lo cambia absolutamente todo. Y vaya pesadilla. Porque no es un sueño cualquiera, es un presagio con todas las letras. Totalmente. Se ve a sí misma en la preparatoria a la que sueña con entrar, la preparatoria Seitán. Pero está en esa terraza, de noche, con la tormenta cayendo, y frente a ella hay una figura, una chica misteriosa, Mikoto, que sostiene un cúter lleno de sangre. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más extraña. Mientras Misaki huye, ve a otra chica, pero es que es idéntica a ella. Es una doble, una doppelganger, que se queda a pelear con Mikoto. ¡Wow! Esta otra Misaki lucha, pero termina cayendo al vacío. Y justo en ese momento se despierta. O sea, un inicio que te deja helado y con 1000 preguntas. Claro, sobre todo, ¿quién es esa otra versión de sí misma? Exacto. Es que lo fascinante de este sueño es que no solo te presenta al antagonista, la clave es el doppelganger, la doble. Te obliga a preguntarte si esa otra Misaki es una advertencia o es una promesa. ¿Cómo así? O sea, ¿es la parte de ella que va a ser destruida por todo lo que viene o es la parte de ella que necesita despertar para poder sobrevivir a todo esto? Ya te está planteando un conflicto interno brutal. Claro, antes de que empiece la historia siquiera. Y bueno, al despertar, todo parece volver a la normalidad. La conocemos en su día a día con su mejor amiga, Kazumi Fujimoto. Son inseparables. Inseparables. Kazumi es la estudiante estrella. Es inteligente, amable, perfeccionista. Y las dos tienen un sueño, entrar juntas a la prestigiosa preparatoria Seitán. Y aquí es donde la normalidad se hace pedazos. Es el primer gran giro de la historia. Y es un giro puramente emocional, pero de una violencia tremenda. Sí. Ambas presentan el examen de admisión. Misaki, que siempre tuvo notas más o menos mediocres, saca un 92 sobre 100 y aprueba. Y Kazumi, la chica brillante, la perfeccionista, Reprueba. la reacción de Kazumi es que no es tristeza, no es decepción. Es una explosión de odio. Odio puro. Sí. Encuentra un amuleto de la suerte que Misaki le había regalado. Lo tira a la basura con un desprecio total. Y la ataca. Le grita cosas como, te detesto y ojalá nunca te hubiera conocido. Y la amistad se pulveriza. En segundos. Pulveriza. Y es interesante cómo el guión
usa esa etiqueta de perfeccionista para justificar el colapso. Para alguien cuya identidad entera se basa en ser la mejor, el fracaso no es un tropiezo, es la aniquilación de su ser. Entiendo. Y en ese vacío, la envidia, que quizá ya estaba por ahí, ¿no?, se come por completo cualquier rastro de cariño. Es un retrato muy, muy crudo de cómo la presión por el éxito puede envenenarlo todo. Pero, a ver, entiendo la psicología del perfeccionista, pero que una amistad tan profunda se rompa así, de una forma tan violenta, solo por un examen. ¿O es que el examen fue nada más el detonante de algo que ya venía mal? Yo creo que es exactamente eso. El examen es la excusa perfecta. El guión no lo dice, pero podemos suponer que la envidia ya estaba ahí. Quizá Kazumi veía a Misaki como alguien inferior, académicamente hablando. Claro, a quien ella protegía. Lo puede soportar. El fracaso de Kazumi le duele menos que el éxito de Misaki. Tiene mucho sentido, porque es que la situación escala a un nivel que ya no es racional para nada. Kazumi, en su desesperación, intenta quitarse la vida. ¡Uf! Se para en las vías del tren, y en el último segundo Misaki, a pesar de todo el odio que le acaban de tirar encima, corre y la empuja para salvarla. Termina herida, pero le salva la vida. ¿Y el pago que recibe por ese acto heroico? Es la máxima crueldad. Sí. En el hospital, no solo Kazumi la rechaza, sino que la madre de Kazumi se le va encima. La culpa de todo, le prohíbe volver a acercarse, le dejan clarísimo que no la quieren volver a ver. ¿Es un trauma fundacional? Totalmente. Ese evento le arrebata su amistad, su inocencia y la hunde en una soledad absoluta. Es el catalizador de su transformación. Y como resultado claro, Misaki decide protegerse. Cambia por completo. Se corta el cabello y un detalle que me parece súper simbólico. Deja de usar lentes de contacto y vuelve a usar gafas, que el guión describe como una barrera contra el mundo. Una coraza. Exacto. Se convierte en una persona reservada, distante y con una nueva regla de vida. Nunca más volver a tener amigos. Y así llega a la preparatoria Seitan como un fantasma en la persona que era antes. El problema de esas corazas es que te hacen vulnerable a otro tipo de depredadores. El aislamiento te protege del dolor, sí, pero también te deja sin aliados cuando aparece el peligro de verdad. Así que Misaki llega a la preparatoria queriendo ser invisible. Pero el problema es que no es el único fantasma en esos pasillos. La chica de su pesadilla, Mikoto Takenuchi Minamoto, también está ahí. Y su historia es... todavía más oscura. Mikoto es la encarnación de esa belleza fría, enigmática, pelo negro, largo, una mirada que no expresa nada, y su perfil nos cuenta que de hecho era apática. Era incapaz de sentir emociones. ¿Hasta qué? Hasta que conoce a un chico, Ryota, y experimenta lo que ella cree que es amor por primera vez. Y aquí es donde se activa el arquetipo que mencionabas al principio. El problema no es que se enamore, sino cómo procesa el primer obstáculo. Descubre que Ryota ya tiene novia. Y esa revelación no le causa tristeza. La hunde en una espiral de depresión y celos que activa el interruptor. Ahí se convierte en la yandere de la historia. El interruptor clásico. Exacto. Y el guión nos muestra el resultado de ese cambio de una forma brutal, mucho antes de que Misaki y ella se crucen en la escuela. Sí, Misaki es testigo por pura casualidad de algo horrible. Ve como un grupo de chicos acorrala a Mikoto en una casa abandonada para agredirla. Y la escena es increíblemente gráfica. A Mikoto la golpean, la someten, pero en un momento logra encontrar un trozo de cuchillo. Y ahí es donde la dinámica se invierte de una forma que te hiela la sangre. Ya no es una víctima que apenas sobrevive, se convierte en depredador. Y el guión es muy específico en la descripción, ¿eh? No lo hace con pánico, no lo hace con furia, lo hace de una manera metódica y fría. Sí. Asesina a sus 3 agresores, uno por uno, con una precisión quirúrgica. Misaki lo ve todo, escondida, horrorizada, intentando llamar a emergencia sin poderse mover. Y la escena culmina con Mikoto, cubierta de sangre, riendo. Una risa psicópata después de acabar con la última chica del grupo. Esa descripción metódica y fría es clave. ¿Por qué? Conecta con el concepto de yandere, ¿no? O sea, no fue solo defensa propia. No, para nada. O al menos no solo eso. En la mente obsesiva de la yandere, cualquier cosa que se interponga entre ella y su objetivo amoroso es un ruido que hay que eliminar. Entiendo.
Esos agresores no solo la atacaron físicamente. Desde su perspectiva, la estaban contaminando, la estaban alejando de su pureza para Ryota. La violencia que desata no es solo para sobrevivir, es una purga, la eliminación metódica de un problema. Y ahora Misaki es la única testigo de esa purga. Esto crea un secreto terrible que las une a las dos. Claro. Más tarde, Mikoto la confronta. Sabe que la vio. Y la amenaza es directa. Si dices una palabra, haré de tu vida un infierno. Con lo cual, la coraza de Misaki se vuelve su propia prisión. Totalmente. Y para complicar más la trama, el guión mete un detalle que parece pequeño, pero que seguro es una bomba de tiempo. Kazumi, la ex amiga, pasa por casualidad por la casa de Mikoto justo después del incidente. No puede ser. La ve herida, cubierta de sangre y sin entender nada. Le tomó una foto con el celular. Esa foto existe. Y es una prueba peligrosísima en manos de alguien que odia a Misaki. Es una red que se va tejiendo cada vez más apretada. Y por si fuera poco, el guión nos da un fragmento de la vida familiar de Mikoto que es muy perturbador. Sí, los padres parecen vivir en otro mundo, ¿no? Completamente ajenos a lo que le pasa a su hija. Y hay una escena inquietante con su hermana, Sora, que la confronta por llegar a casa herida y ensangrentada. Y esa escena termina con un cliffhanger tremendo. El capítulo cierra con los padres entrando a la habitación y encontrando una imagen de pesadilla. Sora está de pie, cubierta de sangre, sosteniendo el cuchillo mientras Mikoto está tirada en el suelo. Te deja con la duda de qué pasó ahí. ¿Sora la atacó o Mikoto se autolesionó e inculpó a su hermana? Exacto. Te abre la puerta a preguntarte si la psicopatía de Mikoto es solo por su obsesión o si viene de un entorno familiar tóxico y violento. Bueno, entonces tenemos a Misaki traumatizada y aislada, a Kazumi consumida por el rencor y a Mikoto que es una asesina en potencia. Pero no están solas en la preparatoria Seitan. No, el material nos presenta a todo un elenco de personajes que van a ser las otras piezas en este tablero de ajedrez tan peligroso. Y sus perfiles son prácticamente un mapa de las tragedias que se vienen. Totalmente. Empecemos por el centro de todo. Ryota Kurosaki, el chico que le interesa a Misaki y por el que Mikoto está obsesionada. El guión nos adelanta que un evento trágico lo va a volver desconfiado y temeroso. No. Y claro, si está Ryota, tiene que estar su novia, el obstáculo principal. Se llama Stephanie Houston, una chica extrovertida. Y su perfil dice algo muy revelador, que competirá con Misaki, pero terminará siendo su amiga, justo antes de tener un final trágico a manos de Mikoto. O sea, su perfil le pinta una diana en la espalda. Ser la novia del objetivo de una yandere es el trabajo más peligroso del mundo. El más peligroso. Luego tenemos a Akari Keiko. La describen como amable, ingenua y víctima de acoso escolar. Esto la lleva a tener tendencias suicidas, pero es salvada por un chico misterioso. Y ese chico misterioso resulta ser Kotaro Tuji, un personaje que suena muy interesante. Es sarcástico por fuera, pero muy leal. Se convierte en un aliado para Misaki, quizá el único. Y se enamora de ella en secreto. Sí, y su perfil también adelanta un futuro oscuro. Sufrirá mucho con la supuesta muerte de Misaki y desaparecerá 5 años. La palabra supuesta es clave ahí. Sí, esa palabra lo cambia todo. Y finalmente está Wendy Sánchez, de origen multicultural, padre latino, madre estadounidense. Su introducción es chocando con Misaki el primer día de clases. Y se convierte en su primera y única amiga incondicional en la preparatoria. Exacto. Wendy es como un rayo de luz en un panorama muy sombrío. Representa justo lo que Misaki perdió y a lo que le tiene pánico: la confianza, la amistad. Y su presencia seguramente va a forzar a Misaki a decidir si se queda en su coraza o si se arriesga a conectar con alguien de nuevo. Lo cual, en este entorno, es un riesgo mortal. Exacto. Este elenco no es solo un conjunto de personajes secundarios. Son catalizadores. Cada uno teje una red de relaciones que está destinada a chocar. Hay triángulos amorosos, alianzas frágiles, enemistades mortales. Es un ecosistema increíblemente volátil.
Y todos gravitan alrededor de Misaki y Mikoto, las dos fuerzas opuestas que van a arrastrar a todos los demás a su conflicto. Bien, para recapitular un poco lo que tenemos. Una protagonista, Misaki, que empieza la preparatoria transformada por un trauma de traición, decidida a no confiar en nadie. A su lado, un antagonista, Mikoto, una yandere cuya capacidad para la violencia metódica es una amenaza constante, latente. Y un elenco de personajes cuyas vidas, amores y lealtades se van a enredar de la forma más trágica posible. Si conectamos todo, Love Diary parece ser una exploración muy extrema de las consecuencias del trauma y la obsesión en la adolescencia. No es solo una historia de terror, ¿eh? No, claro. Usa el arquetipo yandere para llevar al límite preguntas sobre el amor, la posesión, la identidad. Nos muestra cómo distintas personas procesan el dolor. Kazumi lo convierte en rencor, Misaki en aislamiento, Mikoto en violencia. Y la historia parece preguntar cuál de esos caminos es, al final, sobrevivible. Exacto. Y eso me lleva de vuelta al principio de todo, a esa pesadilla, con Misaki viendo a su doble luchando en la terraza. Después de analizar todo esto, esa imagen cobra un significado, completamente nuevo. Sí. Considerando el trauma que la rompió y la obligó a crear esta nueva personalidad, más fría, más distante, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta fundamental. ¿Podría esa otra Misaki representar una faceta más oscura, pero también más fuerte, de ella misma que aún no conocemos? Una parte que el trauma quizá no destruyó, sino que despertó. Y si la verdadera batalla de Misaki no es solo contra Mikoto, sino también contra esa parte de sí misma que necesita decidir si seguir escondida o salir a pelear.